Hola, buenas. Este de madre que se ve aquí son dos pares de audífonos. Bueno, ya no lo son, la verdad, pero son del mismo estilo. Y alguna vez mencioné que tengo dos hermosos, lindos conejitos, entonces la misión de hoy día, en tiempos de consumismo, reparar es un acto de libertad, ¿cierto? Entonces voy a tratar de reparar esto, al menos de los dos pares sacar uno, aunque yo creo que puedo salvarlos ambos, pero tengo que hacer algunos arreglos Frankenstein para que funcione. Entonces, manos a la obra, a ver qué resulta. Lo primero va a ser, bueno, dimensionar el problema. Este de aquí no tiene asuntos con los cables, más está roto desde el marco. Entonces, este voy a dejarlo como el fácil. Solo tengo que ensamblar las distintas partes. Y el marco este estaba bastante apretado. Si ven el ángulo en este, el ángulo es pequeño, es como para la cabeza de un niño. Entonces, ahí el trabajo mayor. Esto lo calenté en la cocina y lo expandí. Entonces, como soy algo cabezón, tengo que hacer que se pegue. Ese es el más fácil. Este está jodido porque están los cables cortados. De hecho, quizás tengo que renunciar al micrófono y al botón de detener la pista en reproducción y al más y menos para el volumen. Pero quizás no, voy a ver si puedo salvar el cable. El cable tiene algunos piquetes, pero no se siente cortado. Pero claro, la manera de medir correcta, si hay cables cortados, es usando esta maquinita, ¿cierto? El multitester. Entonces lo voy a poner ahí en medición de diodo o continua. Que continua es para cada vez que hay continuidad me da una señal de sonora y muestra numeritos en cero. Entonces, ¿qué debo hacer para ver si el cable está cortado hacia acá? Fácilmente... aquí un detalle. Este cable es maltado y es súper fino, muy fino, entonces denme un momento. El cable esmaltado hay que quemarlo. Así. Quemarle el esmalte. O retirarlo de alguna manera. Entonces ahí ya sé que el cable está haciendo contacto con el chicote, ¿cierto? Entonces, quizás me queda un poquito. No hay que calentarlo tanto hasta que se funda, pero sí hay que asegurarse que el esmalte se quemó. Entonces, ahí está la señal. Segundo cable es el COM, la punta, cable verde. Tercero, si estuviera armando algo que no tengo idea qué cable conecta con qué, esta también es la manera de saber cuál es el cable que debería conectar con este otro lado. En este caso está fácil porque tienen el mismo color, entonces solo necesito soldar uno con otro. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quizás partir por lo difícil o lo fácil. Voy a lanzarme por lo fácil, dejarlo armado. Y con el resto de las piezas que quedan más rotas, voy a armar el que está más dañado.
Entonces, apago mi tester. Y me lanzo con esta. Con el trabajo fácil. Entonces, voy a elegir las piezas que están en buenas condiciones y ya. Cablecito por detrás. El conector. En el lugar apropiado. Clic, clic, clic. Estoy usando un imán para guardar los tornillitos. Siempre funciona bien eso. Me gusta mucho el tener las habilidades para reparar cosas, sobre todo en estos tiempos que, no sé, es simple buscar un tutorial en YouTube o algo de cualquier problema que uno está teniendo con un equipo electrónico y buscar cómo resolverlo, como otras personas lo resolvieron. Entonces también por eso estoy tratando de generar material y compartir este tipo de experiencias, ¿cierto? Por si a alguien más le hace falta en el futuro, puede fácilmente aquí. De esto no estoy seguro, creo que es al revés. No quiero hacerle fuerza porque no sé si quizás sea así. Bueno, no está bien. Pero lo que me confunde es esto. Sí, necesitaba hacerle fuerza. Estaba leyendo un artículo, algo que me envió alguien, y acerca de las tecnologías apropiadas. Y claro, recordaba una investigación que hice hace tiempo acerca de las mini máquinas, no, las multimáquinas. Las multimáquinas, claro, eran este tipo de cosas mecánicas, ¿cierto? Que funcionaban con agua o con viento y que generaban movimiento, transportaban el movimiento. Entonces el mismo movimiento del agua lo convertían en movimiento de una lavadora, por ejemplo. Entonces, ya entendí por qué. Tercera vez. Esto va bien. Entonces con el movimiento de eso podías tú
tener movimiento en tu casa de cualquier asunto. Y es loco porque muchos de los electrodomésticos que tenemos con la energía mecánica, ¿cierto? No sé, de la manera como se generó la electricidad, pasó uno, generación de electricidad, o energía, digámosle. Bueno, pasó uno, generamos electricidad, la transportamos generalmente desde lejos y se genera en base a movimiento la mayoría, o energía que mueve o activa algo que se está moviendo. Es una planta a carbón o hidroeléctrica o lo que sea, tienen dínamos que lo que hacen, tienen básicamente bobinas que al rozar con un rotor y las polaridades del rotor genera esos pulsos que generan la electricidad, pero a base de movimiento. Entonces estamos transformando el movimiento en electricidad. Y esa electricidad se transporta por cientos de kilómetros hasta llegar a las casas. Cuando llega a una casa, si piensas en qué usamos esa energía, por lo general la usamos para otra vez convertirla en movimiento. Entonces se hace de la misma manera pero a la inversa. Tomamos ese movimiento, esa energía eléctrica, y tenemos el mismo rotor y el mismo sistema, y devolvemos el asunto hacia atrás, y con los campos electromagnéticos, ¿cierto?, de las bobinas hacemos que el rotor se mueva, y esas bobinas las imantamos, digamos, las electropolarizamos. Entonces es loco si lo piensas así, porque muchas de las cosas que necesitan energía en una casa es energía en movimiento. Entonces no tiene sentido como el tomar movimiento ya disponible y convertirlo en algo eléctrico que por sí transforma el movimiento, transportamos la electricidad y nuevamente acudimos al movimiento otra vez, porque en el camino hay mucho que se pierde. Pierde mucha fuerza de ese mismo movimiento original, ¿cierto? Y no estoy hablando de ningún grupo musical, estoy hablando de la energía que traía el viento, que traía lo que sea que haya traído esa energía. Entonces, ¿qué pasa si ese primer movimiento que tenemos lo transportamos a un eje rotatorio, por ejemplo, y hacemos que ese eje mueva la licuadora de la casa, o que ese eje mueva la lavadora o el motor del refrigerador de alguna manera? De hecho, hay muchas maneras de generar ese efecto, como también es la forma como mantenemos, como conservamos los alimentos, no es la más inteligente. Pero para no salirnos del tema, ese movimiento primario, ¿cierto?, digámoslo, lo estamos básicamente mal aprovechando, esa es la palabra. Y ahí es donde vuelvo a enganchar con las máquinas antiguas, esas multimáquinas, ¿cierto? Que tú con un molino de agua, ¿cierto?, un molino hidráulico, podías enchufarle una sierra para procesar madera y tener tu propio aserradero a ese mismo eje rotatorio, ¿cierto?, que va así, moviéndose. Y le ponemos una sierra
Eso no resulta. Le ponemos una sierra con sus dientecitos y al girar vamos cortando madera. O ese mismo molino con el eje moviéndose, ¿cierto? Que ese es el movimiento que dan las aspas acá. A eso mismo le ponemos una polea y activamos la máquina lavadora, mi centrífuga, o una máquina para pelar avena, o una enfardadora, no sé. Es que teniendo el movimiento primario ya lo demás es ser creativo. Bueno, a tecnologías como esa le llaman en estos tiempos las tecnologías apropiadas. No es porque nadie se las apropie, es porque son muy fáciles de mantener. El mecánico del barrio, del pueblo, puede repararlas, mejorarlas de hecho. Y se adecúan a la realidad de cada lugar. No necesitan muchos gastos en mantención ni esas cosas por el estilo. Entonces, interesante, me quedé pensando en ello. Volver a usar la energía de manera inteligente. Porque mucha de la energía se pierde como en el transporte o, no sé, alimentando mega industrias que al final no tienen sentido. Tienen el sentido del usa, descarta y basura, no sé, deshazte de los problemas. Entonces, un tema importante es la energía, ya que es una de las limitantes para el desarrollo. Pero el desarrollo hacia dónde, ese es el tema. No sé, yo no me embarco mucho en nada de estos asuntos que tienen que ver con correr a destajo como hámster tras la ruedita, ¿no? Creo que hay otras maneras de desarrollo mucho más dignas, ¿cierto? Y que benefician a más gente. Entonces, el círculo completo sería lograr generar ciertos servicios empresariales, ¿por qué no? Que cubran esas fugas de energía, que cubran esos servicios. Entonces, ¿se imaginan a alguien que pueda diseñar esas máquinas multifuncionales, así diseñadas como profesionalmente, no que sea algo que alguien hace en su garage, sino que multimáquinas made in Germany, como, no sé, así hechas para durar. Sería genial. De hecho, los colonos alemanes, después de estas guerras nefastas, donde fueron exiliados o tuvieron que escapar de sus países algunos, en mi país se generó este efecto de que llegaron como con mucho más habilidades técnicas y conocimientos, ¿cierto? Y en una generación ya llegaron con nada y en una generación eran los terratenientes. Entonces, todo tema de conocimiento y desarrollo real, pues. No solo imprimir dinero desde la especulación, sino más bien como construyo mi futuro a base de generar riqueza. Pues igual todas estas personas han generado riqueza en los territorios, no todos, pero la gran mayoría. Si les ves sus terrenos y los lugares que recibieron a cargo, están súper pulcros y son productivos. Entonces, eso genera riqueza. No quiere decir dominar a la naturaleza, siempre hay un borde como entre hasta qué punto se puede hacer y qué es lo que la naturaleza está tratando de hacer, la verdad, para ser mejor. Y el borde es entenderla, pues conocimiento, sabiduría, ¿cierto? Aplicada al desarrollo territorial, entonces puede significar algo mínimo,
que genera ese gran cambio, pues, que beneficia a las especies donde vivimos y genera riqueza, pues, riqueza de vivir bien, ¿cierto? Vivamos bien, ¿les parece? Cada quien en su casa, intentando pensar en qué podría hacer para mejorar mi vida y mi situación económica, social, ¿cierto? Ser más inteligente, tener capacidades como las de reparar un puto audífono que se comen conejos, ¿me entiendes? Que no necesito ir a la NASA a estudiar teatro para ser un reparador de audífonos. Ahí está, primero listo. Segundo, claro, no necesito tomar clases de buceo ni de teatro en la NASA para reparar un audífono. Esto es tan simple que de hecho con implementos de la casa se puede ir haciendo. Entonces, volviendo al tema del desarrollo, de la reflexión de hoy sería cuál es el motor de desarrollo que beneficia al planeta y a la gente. Porque obviamente lo que estamos haciendo no es muy inteligente. No sé cómo estamos tan entusiasmados, nos sumamos a ese acto de hipnotismo, ¿cierto? Tengo un amigo que le decía, se inspiró en una canción que hay, yo creo, que Rat Race, la carrera de las ratas. Y tiene que ver con estos ratoncitos que tienen un crecimiento exponencial y cada cierto tiempo se autoaniquilan, pues corren y corren y corren y siguen a la manada nomás. Y no sé si se dice manada de ratas, pero bueno, a la piara, a la jauría, no sé, ya digámosle manada. Siguen a la manada de ratas y hasta que caen al océano se autoexterminan. Entonces, no sé, a mí me genera rechazo todo ese tipo de cosas, incluido el consumir y votar. Yo cuando niño en este tipo de cosas rotas veía materias primas, inspiraciones, me hacía autitos y cosas. Esto mismo puede ser un autito, una rueda de un autito. Pero claro, si aprendo a reparar, mejor que siga siendo un audífono y no necesito comprarme otro. Entonces, ese es el plan. A ver qué pasa si abro este y paso este directo hasta acá. Me quedaría medio cortito. A ver, pero... Entonces, este sería el plan a seguir, ¿cierto? La ruta de vuelo. Esto, debo conectarlo con esto. Mantener, obviamente, los colores de los cables. Cuando esto ya está conectado aquí, conectar esto otro con esto. Ahí. Armar otra vez el sistema y tengo dos piezas rotas, que son estas. Esta no sé si puedo repararla. Quizás puedo hacer eso ahí, juntarla y ponerle algo aquí. Pero esto la verdad es que no necesita ser tan... Le puedo poner hasta un trozo de duct tape, como esto, cinta... la cámara. Como estas cintas de ducto, cinta gris. Y dejarla ahí nomás, porque aquí entre medio por este canal ahí, debe pasar el cable, entonces no puedo sellarla. La que sí debe ser resistente y debo repararla es esta, que es medio difícil porque el tipo de plástico, aunque ese pegamento aquí la superficie es tan pequeñita que lo más probable es que lo arranque y lo rompa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo colocar un tape aquí y me quedaría como que se doblaría así. O puedo ponerle un sobre
esto, un trozo de cobre, por ejemplo, aluminio. No, el aluminio no se doblaría muy fácil. De acero sería genial, porque el acero tiene memoria y podría mantener esto. De hecho, podría reemplazarlo. Pero está medio complejo porque tiene esas formas ahí abajo, esos conectores. Y tiene ese canal para que el cable pase. Pero si puedo ponerle una... ¿Cómo se dice cuando hacen las operaciones al cerebro y ponen una prótesis? Una prótesis de acero aquí, que tenga memoria y pueda mantenerme ahí. Y obviamente los bordes redondeados, porque no quiero cortarme la cabeza poniéndome los audífonos. Aunque también el acero como me hace ruido andar con él en la cabeza. En ese caso el cobre, pero el cobre se doblaría si lo mal uso. Puede ser eso, le pongo tape, le pongo acero líquido aquí en la unión y lo recubro con una prótesis de acero y la remacho contra... De hecho le daría este estilo, ¿sí? A mi audífono, unas púas, que haría audífonos punk. ¿Qué les parece? Pero claro, esto es ajeno, esto sería el paso final antes de ensamblar. Por ahora necesito soldar esto. Voy a soldar lo último y de todas maneras esto tengo que hacerlo otro día, entonces voy a cortar el video hasta ahí. Ya reparé uno, no tomo tanto tiempo. Y voy a encender esta maquinita con un cautil. A ver, muevo la cámara. Ahí sí. Este es un cautil y puedo programarle la temperatura. Entonces, la verdad es lo que solda. Acá tengo el estaño. Alambre de estaño. Entonces voy a soldar algunos de estos. A ver si puedo rescatar el micrófono y este botón que es interesante. Y lo siguiente sería con este hilo de macramé que ya lo hice en algún momento. Voy a recubrir este cable así, para que quede resistente a la tracción. Entonces, si se me enreda, lo piso y le doy un tirón, no se me va a cortar otra vez porque ahí va a tener un punto débil. Entonces, y además va a quedar bonito, va a quedar como si fuera, no sé, alternativo. Van a ser mis audífonos punky alternativos. Eso. Entonces, aprovechando que esto ya está caliente, hago espacio porque no quiero quemar nada, ni menos quemarme. Y comenzamos por el primero. Despejo un poquito. Y eso, volviendo al desarrollo, hay tantas cosas que darían una hermosa calidad de vida y no sé por qué no se han logrado. Tengo mis teorías, pero hay en las cosas abstractas, la religión, no sé, las cosas imaginarias como de las conspiraciones y todo eso, es difícil garantizar nada. Lo que sí existen cosas tecnologías que facilitan la vida y nadie las ocupa. No quiero pensar que la gente es imbécil o quizás sí. No todos. Conozco gente genial. Pero una de las tecnologías que me llama la atención, que se perdió, que es casi del medievo, que es la trompa hidráulica. Imagina, en una... A ver, lo que hace, aprovecha el efecto de la burbuja de agua, ¿cierto? En una especie de... no es una turbina, es, a ver, agua que baja por una manguera y tiene entradas de aire, microentradas de aire, casi como por una bombillita. Tiene múltiples bombillitas que hacen que el agua entre con burbuja a la manguera. Entonces la misma agua por presión jala. Imaginémonos que esta es la manguera.
el tubo, ¿cierto? No es un tubo gigante. Aquí está entrando agua y tiene un embudo, y ese embudo tiene pequeñas bombillitas fuera del chorro de agua, o puede estar en una pequeña presa bajo el agua, ahí. Entonces, y la bombilla fuera del agua. Entonces, cada vez que el chorro jala el agua, ¿cierto? Por el tubo que supongamos va ahí, y acarrea esas burbujitas. Bueno, dichas burbujas van a una cámara de aire, y en esa cámara de aire se acumulan y acumulan y acumulan y acumulan. Y esa cámara necesita tener una válvula por si hay demasiado aire acumulándose, porque todo eso es presión. Entonces esa presión la conectas a otra manguera de estas neumáticas, ¿cierto? Como las que tienen en las vulcanizaciones. Y con eso puedes generar movimientos, como en las vulcanizaciones, todas estas herramientas para cambiar los neumáticos. Hay muchas que son neumáticas. Y se ocupaba antiguamente en las mineras para llevar aire limpio a los mineros, ¿cierto? Tú entenderás que si estás haciendo faena bajo la tierra y todo es caliente ahí debajo, con aire viciado, ¿cierto? Los olores de gente transpirando y los, no sé quién sabe, podría haber ahí debajo. De hecho, por eso viene la práctica de llevar un canario en una jaulita cada vez que bajas, porque pueden haber gases tóxicos que matan a todo el grupo de trabajadores, de mineros que están arriesgando su vida ahí, a que les caiga un derrumbe y más encima les pones gases peligrosos. Entonces, si muere el canario, los mineros arrancan de la mina. No como la canción esa de Se me ha muerto un canario, porque ese es otro tipo de canario que no vamos a tocar el tema en este video, porque este es un video anti-censura, no censurable. Aunque no creo en la censura, pero cosas pasan. Entonces, si se le muere el canario, amigo, está mal. Tiene que salir de la mina, escapar de la mina. Entonces, volviendo a la pega. Lo que llevaban a través de mangueras era aire limpio, pues aire que a la vez te generaba, si hace aire a presión por esa manguera, ¿cierto? Le pones un rotor y ese rotor con un dinamo tienes encendido una lámpara. Si le pones una herramienta neumática de impacto, tienes un taladro con el que puedes perforar la roca y hacer más fácil tu pega. Puedes, no sé, múltiples cosas, poner tu lavadora, poner tu centrífuga, poner tu generador eléctrico y ese movimiento transformarlo en energía eléctrica otra vez, pero no cometas la imbecilidad de volverlo a convertir en movimiento otra vez, porque si ya tienes el movimiento hay otras maneras más inteligentes de hacer que ese movimiento se convierta en múltiples movimientos más útiles que tomar los 220 volts o 110 volts o lo que sea y convertirlos en 12 y rectificar los campos y esos campos magnéticos subirlos otra vez a otro rotor y otro electroimán que te hace que se vuelva a mover el motor de la lavadora. Imbécil, ¿cierto? Entonces, si estás generando 12, sigue trabajando el 12. Si tienes movimiento, mantén el movimiento, como dice la canción. Y así, con el asunto de tratar de hacer las cosas de manera eficiente, tecnologías apropiadas, ¿cierto? No porque te las apropies, sino porque son apropiadas de acuerdo a la función que estás cumpliendo. Como en este caso, reparando audífonos. ¿Pero qué sería apropiado en este caso si estoy reparando audífonos? Hoy está difícil, se vuelve ya una pregunta filosófica media sin salida. Pero no lo sé, hay el que tenga idea y haya aguantado todo este diálogo absurdo, puedan quizás compartir la visión en sus comentarios. Pero oye, yo usaba estos audífonos para dormir y me molestaban las orejas, de hecho, a veces me estaba quedando dormido, me daba vuelta y me aplastaban. Entonces compré otros audífonos que son como un cintillo.
Pero tenía asunto de, puta, no quiero meter un audífono Bluetooth en mis oídos al momento de dormir, porque eso sería 8 horas de tener ahí la conexión electromagnética de eso directo en mis oídos, mi cerebro. Y por suerte pillé unos que tienen un cable blandito, que es muy resistente a los tirones y eso en todo. Y me encantan esos audífonos. Pero de todas maneras, esto lo ocupo para otro tipo de trabajos. Bueno, y vamos con la soldada. Primero, la soldada lista. Entonces, voy a intentar que no queden tocando uno con otro, obviamente. Y desafortunadamente, en este minuto no puedo comprarme un aislante de otro tipo que no sea este. Entonces voy por una tijera. Ya que estoy hablando de reparar cosas en la casa, esta es una wincha eléctrica, esa común y corriente para otro tipo de trabajos, no nada que ver con lo que estoy haciendo, pero no voy a ponerme, ¿cómo se dice? Quisquilloso. Y voy a usar lo que tengo, como estoy empujando este concepto de resolver con lo que tengo. Entonces queda pero súper bien y cubro mi falta de profesionalismo con esa con esa excusa, ¿cierto? Pero ya, mira, hay que aislar esto de la mejor manera que se pueda. De hecho, si pueden pintarlo también, pintarlo y ya se olvida. Bueno, hay que aislarlo y a la vez dejarlo que quede resistente. Ese es el tema. En todo caso está feo. Bueno, lo voy a revestir lo voy a dejar bonito. Ese va a ser mi compromiso. Bonito, funcional. Aunque si me viera mi profesor de electrónica, uy, cómo le saldría humo. A propósito, aprovecho de mandar saludos, supe que había estado medio enfermito. De hecho, puedo recordarlo cantando cada vez que nos daba trabajo. Iba a decir como este, pero no, como este no. Todo lo contrario. Como este trabajo no, esto está indecente. Parte de la evaluación que nos hacían era control de calidad, entonces este asunto no tiene nada de control de calidad. Pero va a funcionar. Y volviendo al contexto de que vivimos en una situación donde de hecho las cosas electrónicas se construyen para botarlas. Si es que no la rompes, se te rompe sola, se desprograma, se te desactualiza el software. Y se te va. Compra otro. Famoso fue ese caso de un tipo que compró una de estas cosechadoras industriales gigantes, satelitales, no sé, que cosechaban cereal. Entonces son maquinarias muy costosas. Son para agricultura a escala gigante y esas máquinas tienen la capacidad monstruosa de cosechar. Sí, hasta la humedad puedes medirla y ir viendo cómo controlarla para que lo que estás cosechando no se te dañe. Son muy buenas, pero muy costosas. Entonces, claro, tienes que dedicarte a trabajar en eso o me imagino cuántos costales de trigo necesitas para pagar una máquina de esas, pues eso es muy carísimo. Bueno, el punto es que este dueño de esa maquinaria, dueño entre comillas,
un zorro se metió y le comió un cable. Entonces el tipo llamó a la empresa para que se la reparen, porque obviamente tenía garantía, supuestamente. Y la empresa le dijeron, ya mira, vamos a enviar un técnico y te cobrará la módica suma de... Voy a hablar cosas sin coherencia quizás, porque no me acuerdo la verdad cuánto le cobraban ni cuánto vale la máquina. Pero pueden investigarlo ya que estamos en eso. Hagan una lista, de hecho, todas las cosas que les he dado tarea para investigar. Si es que les interesa, si no, no importa. Nadie se va a molestar por eso. Entonces, el tipo, ya la máquina supongamos valía 5 millones de dólares. Voy a dar un ejemplo, quizás burdo, quizás me quede corto. Y el técnico le cobraba por ir a revisarle la maquinaria y arreglarla, le cobraba... Ah, porque claro, lo que hizo, se dio cuenta al revisarla que era solo un cable. Entonces llamó a la empresa dijo, está el técnico te cobra $1 millón. Y yo, oh, pero ¿cómo va a costarme $1 millón reparar un puto cable? Entonces la persona, bueno, a la empresa le dijeron, ya, pero mira, te ofrezco esta otra alternativa. Tráeme la máquina y te cobro $500.000 por la reparación en taller, y mi taller está en Florida. Y el tipo era, no sé, de Colombia, supongo. Entonces, el transporte para llegar ahí con la máquina gigantesca que le reparan un mísero cable era asqueroso. Entonces aquí viene lo siguiente, que el tipo decidió repararla, pero la empresa lo amenazó con penas de cárcel y de las penas del infierno, literalmente. Si reparaba la máquina, porque la máquina no era de él. Y él dice, pero yo me gané con sangre, sudor y lágrimas esa máquina y obviamente es mía. Es que lo que resulta es que la propiedad intelectual de la máquina y está jodido. Oye, igual estoy jodido, no sé cómo pasa el cable por ahí. Ahora lo vi. Por estar hablando tanto, eso me pasó, ¿viste? Claro que sí. Si lo paso así, pierdo el micrófono. Estás imbécil. ¿Cuál es mi solución? Interesante. Cortar ahí y dejarlo así. Dejar este trozo adentro y corto aquí. Puede ser si ya está. O resoldar. No lo vi antes pasar. No lo vi venir. Ya, pero de todas maneras, esto es lo que había que hacer. Eso, así de simple. ¿Qué queda de este otro lado? ¿Sí? Claro, y el nudo detiene el jalón, pero aquí mi parte débil es aquí. Interesante. Puedo resoldar aquí. Corto esto de acá y resuelvo aquí. Pero en ese caso esta sección no me sirve casi, pues, ¿para qué tener una soldadura ahí y otra acá? Eso sería ridículo. Puedo darlo vuelta al revés del micrófono. No sé si funciona al revés. Puede que tenga diodos aquí, transistores, que no dejan pasar hacia un lado pero no hacia el otro. Necesito investigar un poco. O volver a soldar. Ya, mientras sigo conversando voy a volver a soldar. Entonces, voy a dejarlo así mientras tanto porque igual ya está haciéndose tarde y me queda que soldar. Esta otra de acá también. Voy a dejarlo así, probar si anda bien el resto del cable, y si no, lo vuelvo a soldar y... De hecho ahí queda apretadito, como que me gusta cómo está quedando, como que... Ahí, a ver. Claro, no tiene ese punto débil de que se me puede cortar por el jalón.
está presa, está sujeta del cable mayor, sin el problema ahí de que se cortó. Ya voy a intentar atornillarlo, a ver si me deja. Ojo. Por suerte ese plástico no arde. De hecho voy a bajar. Bueno, entonces la persona que tenía que reparar esta máquina y le cobraban, lo estafaban otra vez, inició un juicio, y en ese juicio, investiguenlo. Yo la verdad vi hace tiempo la noticia y me indigné tanto que lo quise borrar de mi recuerdo. Pero me parece que después que reparó el cable tenía que hacer una actualización de software que no tenía manera. Entonces decidió hackearlo y le cobraron, no sé, voy a decir $100 por hackear el sistema. El sistema de su máquina es como, no te dejan conducir tu auto que te compraste. Entonces lo hackeó y corrió el riesgo de, total, como vive en el campo y quién va a ir a fiscalizarlo, y váyanse a la vil. Hola. Eso. ¿Qué piensan sobre el tema de la propiedad intelectual y hasta qué punto es una estafa o no? Y todos esos antecedentes, ¿hasta dónde nos están llevando? Porque si el tipo no podía por ley reparar su máquina, que no era su máquina, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué significa el mercado? Yo cuando compro arriendo, ¿es esa la idea? Porque hasta donde yo sé, toda la vida funcionó distinto. Si yo compro, el asunto es mío. Ahora, si yo arriendo, voy a arrendar una máquina a ese precio. No sé, si les dijeran vas a arrendar tu casa durante, ya no sé cuánto vale una casa, ponle 50 millones, ya 30 millones. En 30 años tu casa ya no es tuya, te la arrendé. Pucha, no conviene, pues. Es como mi casa, 30 millones, 1 millón por año. Bueno, quizás si estoy pagando arriendo. Estoy haciendo cálculos burdos, no. Pero a lo que voy es, el mercado se sostiene de la confianza que la gente le tiene, ¿cierto? Entonces, si yo voy a trabajar es porque yo creo que los billetes que imprimen las familias de poder son dinero de confianza, y en el supermercado me lo van a recibir y me van a dar pan o galletas. Me gustan las galletas. Entonces, ¿y qué pasa si no? Ese dinero no sirve porque el papelito que escribió alguien, y en el supermercado me dicen, oye, este dinero no sirve porque no tiene respaldo en oro, no es dinero real. Y ahora salieron, no sé, una asociación de otros países que están usando otro dinero, y este ya no, el sistema SWIFT ya no sirve. Entonces, ¿qué pasaría? O mis bitcoins se los apropia de alguna mega compañía y ya no son el dinero de la libertad, no sé. O voy a una tienda y nadie me los recibe porque no los conocen. O no sé, múltiples cosas. Entonces yo compro mi auto y la empresa que me vendió el auto en 5 años viene y dice, este auto es mío, porque yo te lo arrendé solamente. En ese caso no le compro un auto, busco en otro proveedor que me vaya a vender un auto que va a ser mío propio, y firmamos un contrato y sería una joda. Es como, no tengo auto, uso transporte público ya. Es tema delicado el de los precedentes que están abriendo.
¿Por qué? Porque existe esa dependencia, pues si se me echa a perder el audífono tengo que tirarlo y si no, no tengo audífono. Y la única opción hay, la empresa que produce estos audífonos me los arrienda. Y yo no tengo idea de cómo hacerme mis propios audífonos. O sí, pero algo pucha súper grotesco, o sea, es la autofidelidad, ¿cómo se llama? Fidelidad, se me va las pailas, como alta fidelidad, esa es la palabra. Y después ya no puedo escuchar música, sino que escucho ruido, ¿no? Porque igual cualquiera viene y se hace una radio galena o cualquier cosa que ni siquiera necesitan electricidad. Funcionan como con la electrostática que hay en el aire. En caso de emergencia, sí, obvio, una radio galena. Todos deberíamos tener una en casa. Si les interesa, cuéntenme más, podría quizás tocar hacer un par de radiecitos galena. Son bien simples, la verdad. Pero no son aparatos de alta fidelidad, es como estos audífonos son ricos, me encantan, se escucha tan bien. Yo soy amante de la música, creo que el mundo sin música sería un lugar bien aburrido. Yo trabajo con música, hasta estoy durmiendo con música porque me hace feliz. Me gusta hacer música igual. Claro, mi música no es nada parecido a lo que cualquier buen artista hace, sino lo contrario, como que yo hago mi música cultural y juego ahí con ritmos que a mí me gustan y de hecho hasta a mí no me gustan a veces, trato de arreglarlo, pero... pateé la cámara otra vez. Pero, bueno, lo importante es expresarse. También la libertad de la mano de eso, de ser uno mismo y resolver sus necesidades. Pues si yo necesito un día gritar y ya me voy y listo, y me voy en una inspiración musical y hago un catarsis ahí tocando tambores y no voy a molestar al vecino. Está bien, pues qué. Genial. Y si hago junta con otra gente en la misma y nos creamos una banda o una improvisada musical y sale bonita, puta, genial. Libertad de reparar sus propios audífonos si uno tiene las habilidades. Pero hay cosas que son hechas para no ser reparadas y eso me molesta. Hay que volver a lo más simple. Cosas que se nos están yendo de las manos. Si la tecnología que está ahí al alcance al servicio de la humanidad, entonces la tecnología, genial, hay que potenciarla. Y sí, empujar, fuerza, apoyarla. Pero si es una tecnología que es ajena a la vida, destruye el ecosistema y el lugar donde vivimos, que ni siquiera es nuestra, que imagínate ese pobre campesino que trabajó tanto para comprar su máquina y al final no es de él. Y trabajó cosechando trigo de una manera industrial y asquerosa que mata el suelo más encima. O sea, eso quiere decir que en unos años más no va a tener pega, no va a tener trabajo, chamba, laburo. Y yo he visto, no, me pegué un viaje una vez por unos lugares agrícolas de los Estados Unidos y tenían, no sé, una casa deteriorada donde se notaba que los abuelos criaron 5 hijos que ya viven en la ciudad y estudiaron algo de oficina y 10 tractores, fácil, en el patio, así distintos modelos, desde los más viejos hasta los más modernos, todo en desuso. Y claro, los granjeros viejos tratando de mantener animales mal cuidados y ellos
también mal cuido, sin apoyo de nadie. Entonces eso igual es tema de para qué hacemos las cosas, la carrera de los ratones. ¿Es eso? Porque hay otras maneras mucho más elegantes, dignas, que benefician al mundo y a uno mismo. Eso, de hecho, son más rentables económicamente. Por ejemplo, ahora le están poniendo harto asunto al consumo de la carne. Y claro, obviamente, si crías crías animales en campos de concentración y no tocan el suelo, no ven el sol. Imagínate, para generar 1 kilo de carne gastamos 13.000 litros de agua. Eso es imbécil, man. Con otra cosa, comer papas, no sé, más barato. Claro, la cadena completa es que estamos destruyendo la selva amazónica para generar soya y esa soya la llevamos a alimentar animales o sacamos peces de buena calidad del océano y esos peces los molemos, los volvemos harina y con esa harina alimentamos pollos para generar un huevo. Man. En origen, llevar uno de esos peces a la mesa es mucho más conveniente que deshidratarlos y molerlos y perder mucho en el camino y gastar un montón de energía para hacer un simple huevo. Pues mejor me como el pescado. De hecho, en el océano producir 1 kilo de carne es más caro que producirla en el suelo, acá en la tierra firme. Entonces, ¿para qué hacer ese tremendo daño? Y sobre todo si es pesca de arrastre, destruye no solo los peces que se lleva, sino lo que deja, que no cosechó. Y el ecosistema que sostiene esos peces. Entonces a futuro no vas a tener esos peces porque ya no tienen el ecosistema que los alimentaba y sigue la cadena imbécil por un puto huevo barato. Que la gallina de mi casa lo ponemos casi al mismo precio. De hecho hay un sistema que le llaman de granjas multifuncionales donde tú crías gallinas alimentadas por pasto, como las vacas, pero crías pollos. Y los pollos ponen huevos que son mucho más libres de hormonas, libres de... Porque claro, no los crían así todos hacinados en campos de concentración, entonces no tienes que ponerle antibióticos. Tienes carne, huevos, plumas, gas, ¿cierto? Abono. A un precio mucho más barato que ir al océano a matar la vida o a la selva amazónica para producir soya y sacar 1 kilo de carne a 13.000 litros de agua. Eso de... Man, no puedo creerlo. No puedo creer que avalemos todo eso y lo veamos como un buen negocio. Eso es, man, es descabellado por donde se vea. Entonces, hay algunas alternativas que debieran ser la alternativa, debieran ser, o sea, lo único que hacemos y no que exista la alternativa mater para generar energía desechable, digámosle, productos baratos que se desechan al poco rato de uso. Y bueno, una de las técnicas se llama carbon farming, otra se llama polyphasis farm. Hay un chico que tiene un trabajo bien interesante que se llama Regarian Farms. En español hay de Sudáfrica hay un señor que se dedica a la restauración del suelo y encontró la manera de secuestrar carbono en el suelo y volver todos esos suelos desertificados, convertirlos en suelos fértiles, ¿cierto? Él se llama Alan Savory y tiene un instituto que es el Instituto Savory. Y claro, ellos están difundiendo esas técnicas que se llaman Holistic Management, un manejo holístico, un manejo integral, donde estás con los herbívoros, ¿cierto? Que la pastura depende de los herbívoros y mucho de la desertificación es porque no existen herbívoros. Entonces, bueno, existen en la manera en la que logran generar el efecto más nada. Eso es lo importante. Cuando andan todos juntos y pendientes de los depredadores. Entonces, si retiras lobos del parque, los herbívoros se multiplican, se comportan relajados.
Como los cabros chicos de hoy en día, que le sacan las reglas y se ponen de cristal y puta, regañan y alegan por cosas que no tienen sentido, cuando quienes formaron el ambiente en el que están viviendo les costó sangre, sudor y lágrimas, pues. Entonces, un par de vueltas de la rueda de una generación así de cristal y de amargada y defiendo los derechos del trigo, ¿no? Bueno, igual sí, habría que defender los derechos del trigo. Y si me siento planta hoy día y asuntos, bueno, ahí no hay que meterse mucho si la persona está siendo responsable con su vida y manteniéndose por sí mismo y no dañando a nadie en el camino. Pero si es un parásito detestable, que nadie lo quiere, ni él mismo se quiere, ni su forma, ni su apariencia, de hecho está descontento con él mismo, y viene a imponer a los demás su forma frágil de ver la vida y victimizante, puta, ándate a tu pieza a hacer la cama y después sale, pues te lavas la cara. Yo, es lo mismo que los animales salvajes. Entonces los herbívoros, cuando no tienen un depredador que los mantenga atentos, se comportan de mala manera, pues destruyen la pastura. Y la pastura es la base que los sostiene. Entonces el depredador, que hace, les recuerda que son presas, que la vida es dura y son frágiles, y es que no van a ponerse las pilas y hacerse cargo responsables de su propia vida. Entonces los animales pastan de una manera en la que no destruyen la pastura y voilà, la vida surge, porque el pasto depende de los herbívoros. Es una pelea de generaciones. Nosotros dependemos de las generaciones que vienen y dependimos de las generaciones anteriores, entonces es una cadena. No hay nadie peleando con nadie aquí. Entonces el tema, bueno, aquí corto el hilo y voy a tejerlo, aunque me va quedando para que esto esté medio funcional. Voy a hacer una prueba de audio antes. Bueno, ahí está, ya lo probé. Este funciona, este otro no. Entonces voy a tener que volver a desoldarlo y ver con el tester ahí que hice mal. Pero también, como tengo que mañana trabajar en esto otro, no va a ser un problema. Por el momento ya tengo un audífono listo y hay uno que funciona. Eso ya es un algo. Va el camino a medias. De hecho, les pude haber dicho, no, quedó perfecto. Les pude haber mentido. Les pude haber dicho, fui a la luna y la Tierra es redonda, y tomé una foto y justo se me perdió. Pero invertí bien su dinero. Y es chistoso porque estaba hablando de las conspiraciones y estaba viendo un canal que hablaba de lo ridículo que es el terraplanismo y hablaba mal de un tipo. Entonces ahora justo me llegó la recomendación de ese tipo. Y para probar los audífonos fui a poner el video y me lo bloqueó el servidor. Me decía que no, que habían asuntos, que no sé qué, bla bla. Y el video estaba bloqueado y que por mi propia seguridad, que la comunidad y que no sé quiénes son. Una vil censura la que viví tratando de probar estos audífonos 3 segundos, pero hablando de que las censuras no. Pero claro, espero no censuren mis audífonos porque los reparé y violé la propiedad intelectual de la empresa. Pero ya lo que estaba hablando para cerrar el video es de... Después guardo mis cosas. Es de lo complejo del asunto, de los tiempos del reparar o no reparar, o ser dependientes de productos que no son necesidad básica, ¿cierto? Pero se han vuelto tan indispensables y gastamos tanta energía en ellos que se nos prohibida, se nos limite como el que ahora sean nuestros, ya eso ya es pero descabellado. Entonces, en contraste, existen todas estas otras alternativas, el mismo de producir carne
y restaurar el suelo, ¿cierto? Para evitar que estas mega compañías agroquímicas sigan matando la vida, el suelo y lo que nos sustenta. Eso es básico. No importa la religión a la que le recemos, es algo súper esencial. Si el suelo está sano, si el suelo está sano, fértil, hay abundancia de lo bueno, todos somos ricos y felices y podemos ofrendarle más a nuestros dioses. Pero si dañamos el suelo, destruimos la tierra, al final terminamos peleando por los pocos recursos que van quedando y eso es lo complejo. Entonces hay alternativas, muchas alternativas de hecho. Lo mismo bueno, hoy día repasemos. Ya hablé de carbon farming, ¿cómo sería? Agricultura del carbono, agricultura de la restauración, hablamos de manejo holístico de ganado, hablamos de tecnologías apropiadas, de tromba hidráulica, que esa es la revolución, si realmente entendieron de qué se trata eso. Tromba hidráulica, bueno, eso también es una de las técnicas. Y así sumergida, ahí sí tienen otras ideas de tecnologías viejas, revolucionarias o nuevas. Añádanlo a los comentarios. Espero les haya gustado el video y sigue subiendo material un poco más resumido de cosas cotidianas o material más extenso como esto, que no es para nada un en vivo. De hecho voy a editarlo y censurarlo. No. Pero claro, es más mi cotidianidad. Eso. Buenas noches. Es tarde que voy a ir a descansar.